Bueno, ahí está, ¿no? En lo que tiene que ver con este 2 de abril que se cumple el primer periodo de incubación. Y bueno, lo que decíamos recién, y los llamamos también para que puedan compartir esta nota de una persona que está muy de cerca estudiando el caso y lo que vos decías, cómo puede repercutir esto en los días posteriores, cuando salgamos de todo esto, qué secuelas o qué nos puede llegar a ocasionar. Exactamente, individual y colectivamente. Sí. Antón Martínez está trabajando en la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, trabajan también con otras casas importantes de estudios a nivel mundial, por ejemplo con Holanda también. Antón, bienvenido a Canal 7 aquí en Mendoza. Gisela Campos y Julián Imacio, te saludamos y te agradecemos este ratito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A vos por este tiempo con nosotros. Bueno, le vamos a contar un poco más a la gente. Él es magíster de investigación en ciencias del comportamiento, tiene doctorado en psicología, está involucrado en dos grandes proyectos que justamente lo que decíamos, ¿no? Están estudiando el aspecto psicológico del coronavirus. Y es lo que todos queremos saber, y en casa o aisladamente, hoy a través de WhatsApp y a través de las redes, hablamos todos. Digo, ¿qué efecto va a tener esto? Como decía Julián, no solamente de modo individual, sino también de forma colectiva. Exactamente. Yo estoy involucrado en dos grandes proyectos. Un proyecto que está liderado por la Universidad de Sheffield y otras varias universidades en el Reino Unido, donde estamos viendo esto más a nivel nacional del Reino Unido. Y otro proyecto que es internacional, que está liderado por la Universidad de Groningen en Holanda, donde está más concentrado en evaluar los impactos, como decías vos, sociales y económicos del coronavirus. Por ahora tenemos algunos resultados preliminares de la encuesta realizada en el Reino Unido, y hemos visto que justo después que el primer ministro ordenara las medidas de aislamiento y de cuarentena, ha habido un aumento de síntomas de salud mental, particularmente de ansiedad y depresión. O sea, esto va a generar un pico, por ejemplo, de depresión, de ansiedad. Uno cree que casi por defecto se daría eso. Ahora, ¿ustedes nos pueden explicar las causas o el proceso que conlleva? Exactamente, esto es algo esperado. El pico no es tan grande en comparación con otras encuestas que se han realizado en el país comparando los índices de salud mental en general, sí, por lo cual no es alarmante. Estos son resultados muy preliminares de esta semana. La idea del estudio es que esto se vaya estudiando longitudinalmente, o sea, cada semana, cada meses. Pero lo que hemos visto también es que la gente que ha sido impactada económicamente por la pandemia ha sido la más también afectada en términos de salud mental. Gentes con niños a cargos también parece ser que es un grupo que es más vulnerable a tener este tipo de síntomas, y gente menor a 35 años. Ahora, Antón, perdón, Gise, quiero hacer una que tiene mucho que ver con esto que decías. Viste que dicen que hay grandes eventos que su parte más fuerte la tienen en la previa, como uno las imagina que van a venir, claro, o en el post, como uno las recuerda, qué huellas o qué marcas dejaron en uno. ¿Cuál es la parte más fuerte psicológicamente hablando de esta pandemia? ¿Todo lo que estamos imaginando que va a pasar, lo que sea la vivencia del presente o lo que sea el recuerdo que nos deje para vos? Bueno, es una muy buena pregunta, muy interesante. Ahora, sin ser cierta, no te puedo decir nada, solo puedo decir hipótesis, porque justamente eso es lo que queremos estudiar, cómo esto va a impactar en diferentes tipos de síntomas. Uno de los síntomas que estamos estudiando son los síntomas que se llaman en general estrés postraumático, síntomas de estrés postraumático, que está relacionado a esto, al recuerdo, a cómo lo vivimos y qué impacto de estrés ha tenido en este periodo de cuarentena. Hay dos componentes principales. Un primer componente es lo que habla de lo que está por venir. Eso tiene mucho que ver con qué tan controlable es esta situación para el ser humano y qué tan incierto también. Esos dos componentes influyen mucho en el ahora, en la ansiedad que genera, ¿no? Porque no sabemos bien cuánto tiempo va a durar. Los gobernantes van diciendo 2 semanas, 3 semanas, las van alargando. Y también qué control tenemos nosotros sobre una pandemia que es global. Y eso es un aspecto muy importante en este tipo de pandemia, porque no es solo en Argentina o en otro país, sino es en todo el mundo lo que está viviendo. Y con respecto al post, de lo que decías, de cómo vamos a recordar esto y qué impacto va a tener que ver cómo transitamos esto. Por eso es muy importante que los gobiernos tomen medidas e intervengan para que ese impacto sea lo menor posible.
Claro, vos decías recién justamente esto, cómo transitamos este momento. Y yo me ponía a pensar, digo, en todas las personas que, como decías, están afectados porque su ingreso se vio afectado, hoy no están percibiendo absolutamente nada. Personas que tenían una forma de vida quizás de una rutina agitada, de muchas actividades y demás, que hoy se encuentran totalmente encerradas. De hecho, lo veíamos cuando a la gente le cuesta o le costaba, porque ahora creo que ya empezaron a entender más el tema del sentido de la cuarentena obligatoria, pero que nos costaba esto de entender, me tengo que quedar en casa. O sea, ¿por qué me tengo que quedar en casa? Esta resistencia también a lo que, ¿qué pasa? Claro, porque esto jamás lo hemos vivido, jamás lo hemos transitado. Entonces, uno inmediatamente va hacia ustedes, que son los expertos o por allí los que estudian nuestra psiquis, y decir cómo podemos transitarlo de la mejor manera. Hoy se dan convivencias de familia que quizás en el día durante mucho tiempo no se veían nunca más que 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la noche. O sea, son muchas situaciones las que se dan. Totalmente, exactamente. Es una adaptación muy grande realmente. Sí. Como decías vos, hay que adaptarse. Los sistemas, las dinámicas familiares se tienen que ajustar, las dinámicas laborales, las dinámicas, ¿no?, de amistades, ¿no? Ya no es lo mismo ir a salir a tomar una cerveza, no sé, a la Aristides o a cualquier otro lugar. Muy bien. Porque ya no podemos salir. Sí. Y entonces todo eso se tiene que reestructurar, y lo que hay que hacer es intentar de la mejor manera posible adaptarnos a estos cambios. Hay muchos consejos de diferentes sectores de salud mental, el de mantener una rutina, de tener algún propósito también, qué sé yo, claro, estudiar algún idioma, aprender a tocar la guitarra, un montón de cosas que hoy en día, gracias a la tecnología, lo podemos hacer. Totalmente. Exacto, mantener una cierta rutina, seguir el contacto social. Eso fue uno de los factores que, al revés de los otros factores, eran protectores, ¿no? Que la gente que tenía un sentido de pertenencia con sus vecinas y con sus vecinos, la gente que mantenía un contacto social, se veían menos perjudicadas en cuanto a síntomas de salud mental. Lo que quiero recalcar es que todos estos resultados son de acá de Inglaterra, por lo cual no podemos todavía generalizarlos a Argentina. La idea es tener ciertos resultados en las siguientes semanas, pero bueno, es importante aclarar eso también. Yo te hago una muy breve, la última mía. Si podés ser breve también te lo agradeceremos, pero una de las hipótesis de ustedes es que la gente se va a vertir más hacia regímenes más autoritarios. ¿Por qué dicen esto? ¿Y qué sucintamente nos podés profundizar de ello? Es algo muy interesante. Es uno de los miembros que está en el equipo, que son psicólogos sociales y políticos, que se dedican a estudiar esto. No es mi tema principal, yo estoy más orientado a la parte de salud mental, pero hay muchas teorías que hablan que cuando surgen estresores, o lo que hablamos al principio, ¿no? Sentimientos de que no podemos controlar las cosas, de incertidumbre, como un mecanismo compensatorio, las sociedades tienden a elegir sistemas más rígidos, ¿no? Por ejemplo, esto que yo he estado viendo las noticias en todos lados, pero en Argentina en particular, que mucha gente no está cumpliendo las normas, que hay muchos policías parando, etcétera. Mucha gente podría decir, bueno, que vengan normas más duras. Eso puede ser un proceso, ¿no?, de que no pueden controlar la situación, y por lo cual tienden a rigidizar más ese tipo de ideas más conservadoras. Claro, está bien. Bueno, sí, es lo que va a desprender. Uno quisiera ya saber, ¿no?, todo qué va a pasar después de esto que nunca hemos vivido. Paciencia. Y, claro, y cómo va a repercutir en cada uno de nosotros. Pero bueno, de a poco se irá viendo, sobre todo los chiquitos también, ¿no? Los más chicos, que ahora vamos a hablar de las clases, que han tenido que adaptarse a una modalidad virtual que jamás también han experimentado, ¿no? Digo, esto va a ser como un efecto dominó en las distintas áreas de lo que nosotros vivimos o estamos, que va a tener su consecuencia. Esperemos que la mejor posible. Claro. Esperemos. Que tenga la mejor repercusión. Antón, bueno, agradecerte. La verdad es que muy interesante todo lo que están haciendo. Seguiríamos hablando mucho más con él, porque tenemos tantas cosas para preguntarle. Hay gente que por allí en casa está diciendo, bueno, perfecto. Ya nos dio algunos tips. El tema de la rutina, levantarse con un propósito, armar. ¿Qué pasa con la sobreinformación? Hay gente que necesita estar las 24 horas viendo cosas de coronavirus. ¿Lo vamos a decir? Bueno, eso... Sí, como el último consejo. Sí. Es importante que la gente se informe de fuentes muy fiables, como la Organización Mundial de la Salud, como la de fuentes científicas, como la del gobierno, para que porque esa información va a ser más concisa, más precisa, más científica. Cuando empezamos a tomar información de muchos lados y no filtramos, esa ansiedad que hablamos y esa incertidumbre aumenta. Por lo cual sería recomendable que las personas
puedan consultar este tipo de medios más oficiales. Totalmente. Bueno, Antón, muchísimas gracias por este contacto. Estaremos Muchas seguramente gracias después de que pase todo esto, estaremos nuevamente en contacto con vos. Claro, y a ver cómo le va al estudio. Con mucho gusto. Sí. Un abrazo, Antón. Gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Antón Martínez trabaja en la Universidad de Sheffield, están estudiando a ver cómo van a ser las repercusiones psicológicas individuales, colectivas, sociales del coronavirus allá en Inglaterra, pero que evidentemente van a tener muchísimo que ver con lo que pase en casi todas las partes del mundo. Por supuesto, acá estamos todos, ¿no? Es algo que esto sí que nadie está ajeno. Es recontra global, ¿no? Nunca habíamos vivido un fenómeno así. ¿Vos sabés que sí? ¿Y sí? Nunca lo dijiste mejor.